Buenas noches. Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Beatriz Argañarás, un caso emblemático en nuestra provincia que aún no fue totalmente esclarecido. Si bien la justicia determinó que fue asesinada y condenó a sus asesinas, el cuerpo de la docente nunca fue hallado. El 31 de julio del 2006, Betty salió de su casa del Manantial hacia el Colegio San Francisco, donde debía asumir el cargo de directora. Sin embargo, nunca llegó a destino. La investigación determinó que Beatriz fue citada mediante engaños al departamento en el que vivían Susana Acosta y Nélida Fernández, sus asesinas. Beatriz Argañarás nació el 19 de noviembre de 1960 en el seno de una familia de clase trabajadora. El matrimonio Argañarás tuvo 7 hijos, 3 mujeres y 4 varones. Una familia numerosa. Mi padre trabajaba en el ingenio Villa Amalia, ¿sí? Y lamentablemente esta crisis de los ingenios, creo que fue en el 67, 68, dejó en una situación de pobreza a mis padres. Padres muy preocupados, muy atentos, muy cariñosos con sus hijos, pero que esa situación que estaban viviendo era insostenible para ellos. Debido a la situación económica que atravesaba la familia, Betty y su hermana Liliana debieron abandonar la casa familiar para ir a vivir con una de sus tías. Cuando iniciamos, teníamos que iniciar la escuela primaria, nuestras tías se hicieron cargo de nosotras para que podamos estar y poder realizar nuestros estudios, porque para ellos iba a ser muy difícil. Betty estuvo un par de años antes que yo con mi tía, y yo cuando iba a iniciar ya la escuela primaria tuve que ir con ellas. Por eso dije que Betty no era tan solo una hermana, es una madre, porque a la falta del papá, de la mamá y ser tan pequeña, ella ocupó todos esos espacios. Me cuidó, me enseñó, me educó, porque a pesar de que era tan poca la diferencia de edad, ella supo siempre que debía cuidar de nosotros. Yo lloraba y decía, no quiero estar acá, quiero mamá, quiero papá, quiero mis otros hermanos, quiero estar allí. Y ella a veces me decía y me consolaba y decía, ellos no tienen para comer ahora. Fue triste, doloroso, pero yo la tenía ella, y era la que siempre me tenía de la mano, y me sentía cuidada. Nos cuidábamos entre las dos. Pasamos toda la infancia con ellas, y teníamos los días que íbamos a visitarlos, a nuestros papás, porque era así. Nos consolaban ellos diciéndonos que ya íbamos a volver a la casa, que íbamos a estar todos juntos. Pero bueno, fue una etapa muy difícil para nosotras. Beatriz y Liliana cursaron sus estudios primarios en la Escuela Monteagudo y luego hicieron la secundaria en la Escuela Normal. Allí Betty terminó de definir su vocación. En la secundaria nosotros estudiamos en la Escuela Normal. Yo llegué de Salta, entonces en el tercer año me
sumo al grupo donde estaba Betty y ahí nos conocimos y comenzamos allí una linda amistad. Así que después del secundario, en el 77 nos recibimos y comenzamos el terciario porque estudiamos para maestra las dos. Era excelente, Betty era brillante, no le costó mucho poder terminar sus estudios porque tenía una facilidad increíble. Ella hizo, ya lo dije, docencia con todos nosotros, nos enseñó, es quien estaba siempre dispuesta al pendiente de esclarecernos dudas, de hacer mucha lectura. Yo recuerdo de que me sentaba y era, vas a leer, lo vas a hacer en voz alta, clara, expresar, con tu mirada, con la voz, con la sonrisa. Todo lo tuyo habla cuando vos lees. Es decir, son palabras que me han quedado porque era muy carismática, tenía esa cuestión de repente le fluía. Nosotros siempre decimos que la generación nuestra es una generación de docentes de pasión, no por la docencia, es la vocación y Betty siempre lo tenía. Es más, cuando ella fue maestra de mi hijo también en el colegio y para ella eran sus niñitos. Ella decía mis niñitos y así los sentía, los llevaba muy adentro. Aparte de la relación familiar, hemos sido amigas. Betty ha sido una muy buena persona, siempre ha estado para sus hermanos, su familia, siempre ha sido muy importante para ella la familia. Por eso es que a la familia le duele tanto esta situación y nos duele especialmente por no haber podido estar con ella en el momento en que nos necesitaba. Era muy responsable, era una persona recta, muy honesta y una gran amiga, muy fiel. Le gustaba el teatro, le gustaba la música, le gustaban las flores, las plantas, sus plantitas, todas sus plantitas ella amaba, los animales, sus perros. Tenía ovejas que las había criado desde que le han dado de chiquitita y les llevaba galletas. Las ovejitas ya cuando ella las escuchaban que bajaba del colectivo, iba caminando porque ella caminaba 2 cuadras hasta su casa, ya eran como si fuesen perritos que la esperaban. Cuando finalizó sus estudios, Beatriz conoció al hombre que sería su compañero de vida. Son muchos años, muchos años en donde estuvieron saliendo por un periodo importante. A él le gustaba mucho el teatro y a ella también, le fascinaba. Entonces compartieron mucho ese tiempo y nos hicieron partícipe a nosotros, ¿sí? De inculcarme tanto a mí, de llevarme al teatro, a los chicos, de hacerlo participar. Y en ese tiempo, que debe ser un poco más de 20 años, ¿sí? Ellos se fueron a vivir juntos en el manantial. Ella era tan reservada en ese sentido que yo no puedo decir mucho más que lo que veía, que se los veía bien, nada más. O sea, cuando íbamos nosotros a la casa de ella, se los veía bien como pareja. Para mí ellos se complementaban porque Betty era la que salía a trabajar, pero Betty volvía y ya tenía su almuerzo y preparado, y porque ella ya tenía que salir de nuevo y los tiempos no les daba. El Colegio San Francisco fue durante mucho tiempo una segunda casa para Betty. Bueno, a Betty yo la conozco del Colegio San Francisco. Ella fue docente de mi hijo, 2 años, en 3º y 4º grado. Tuve la gracia de conocerla, decir que fue una excelente docente, que quería mucho a sus hijos, mejor dicho, a los hijos nuestros, los quería como sus hijos, y una maestra adorable. Como maestra era bastante estricta, pero siempre, o sea, los alumnos más difíciles siempre los ayudaba a pesar de todo, y era muy buena persona, muy buena maestra.
Tuvo una vocación de servicio única, fue una excelente docente. Nosotros como papás entregamos confiados los niños porque ella los amaba. Al volver del corte comercial, Betty toma una importante decisión profesional. Asociación Bancaria por una justicia independiente. Beatriz siempre quiso dedicarse a la docencia y esta vocación fue el centro de su vida. Poco antes de desaparecer, Beatriz había sido convocada por el Colegio San Francisco para cubrir el cargo de directora de la institución. Ya volvían a clases cuando ella me habló y me dijo: está pasando algo. Y a pesar de que yo tengo que hacerlo, estoy dudando, porque mi lugar es dentro del aula, con los niños. Vos sabés que esto es lo que amo. A ella le costaba dejar a sus alumnitos de la tarde, porque una de las condiciones era que ella deje el colegio y tome la dirección nada más. Entonces mi marido lo que le dijo es: bueno, tómalo y seguí estudiando como vos querías, porque es lo que ella quería, solamente que no le daba los tiempos para poder hacerlo. Ahora vas a poder estudiar y vas a poder hacer otras cosas que quieres hacer. Era una persona muy querida en el colegio. Los padres, porque yo también fui mamá de un alumno de ella, los padres la queríamos mucho, sus niños la querían muchísimo porque era una persona muy recta, muy exigente, pero a la vez con la otra mano les daba todo el amor del mundo a los chicos. En el momento que Betty desaparece, iba a ser promovida a directora en el turno de la mañana. Beatriz tomó el colectivo de la línea 103, en el que siempre viajaba desde su barrio en el Manantial, y se bajó en la avenida Lem, antes de terminar su habitual recorrido. Casi 9 de la mañana recibo el llamado telefónico de la directora del colegio preguntándome si sabía algo de Betty, porque Betty no había llegado. Y le dije: no señora, le digo yo, pero qué raro, porque Betty es siempre tan puntual. Ya hablo yo por teléfono, me dice, hablamos varias veces, no nos contesta. Entonces le dije: corto y llamo yo, porque a mí ya me parecía todo muy raro, porque Betty creo que nunca tuvo una falta. Llamé por teléfono, llamé varias veces a su casa, no me contestaba. Llamé a su celular, no me contestaba. Llamé varias veces. Mi cuñado me llamó por teléfono para preguntar si es que Betty estaba en mi casa. En un primer momento mucho no me preocupó, porque yo, como sabíamos que ella ese día tomaba la dirección, yo pensé que ella podría estar en las juntas de clasificación, que en esos momentos todos los trámites que uno tenía que hacer te llevaba horas, y había gente que se amanecía haciendo colas y esperando para ser atendida en la junta. Vuelvo a insistir con el teléfono de su casa y allí me atiende Navarro y me dice: no puede ser. Cuando yo le comento, me dice: no puede ser. Digo: Julio, pasa algo con mi hermana. ¿Cómo puede ser? No, negra, me dices. Ella tenía hoy justo que estar más temprano, porque ella tenía el turno, tenía que estar a las 7 en el colegio, entonces es raro. En ese momento me acuerdo que estábamos en el colegio, en 6º grado, y no llegaba ella al colegio, y entonces ya es como que había una atmósfera distinta en el colegio y se sentía algo feo,
y ya los profesores ya algo presentían. Como éramos los más grandes del colegio en esa época, nos contaron lo que había pasado. Y bueno, en ese momento me acuerdo que justo teníamos religión y hicimos una oración para pedir para que vuelva pronto a su casa o que llegue al colegio sana. Yo pensé, algo pasó en el camino. Un accidente, el colectivo. No sabía qué pensar. Lo primero que hice fue ir al Hospital Centro de Salud a preguntar si había ingresado alguien accidentado, había un accidente, que ella viajaba en la línea 3. Me dijeron que no tenían. El policía que estaba ahí, al verme tan mal, que estaba tan nerviosa, me dijo: quédese tranquila, espere, no se retire de acá, yo me comunico con los otros hospitales, voy a preguntar a la guardia, quédese tranquila, y llamó para todos lados y no se había reportado ningún accidente, no había ingresado nadie, le di cómo era mi hermana, y no, volví a ir al manantial, levanté a Julio Navarro y le dije: vamos ya. Fuimos a la seccional del manantial, no me quisieron tomar la denuncia porque me dijeron: es una persona mayor, seguramente a lo que usted está expresando, quizás un estado de nerviosismo, algo quizás ya va a aparecer. Yo les dije: perdón, estás hablando de mi hermana, yo sé cómo es ella, algo le ha pasado. Y bueno, con el pasar de las horas comenzó la desesperación. Era el no saber qué hacer. Me dirigí inmediatamente a la brigada, porque no tenía ya hasta ese momento se deben haber dicho el mediodía. Es decir, a muy pocas horas de la desaparición de que ella no había llegado a su colegio, porque no estábamos hablando de desaparición aún, no había llegado, ya habíamos radicado la denuncia. Yo tengo un recuerdo, ¿sí?, de que cuando volvíamos del manantial con Navarro me dijo de que él, ese día anterior, habrían ido por un teatro en donde él estaba dictando clases. Y me dijo: mira, hubo en estos días, ella estuvo trabajando con unas compañeras con las cuales, bueno, iban a preparar este sketch para la despedida de la directora que es saliente. En un momento me dice Navarro: voy a retirar mi mochila porque tengo ahí mis documentos, y vamos a dar la vuelta, porque nosotros andamos en un vehículo, vamos a dar la vuelta y vamos a llegar por el departamento de estas chicas. Estaba allí a 2 cuadras del teatro donde fuimos, el departamento de estas 2 delincuentes. Yo recuerdo de que llegamos a puertas del edificio, en la Catamarca, bajó Navarro, es decir, nosotros hemos estado en ese día, antes del mediodía, a puertas del edificio. Me dijo: no me atiende nadie, seguramente no están, deben estar en el colegio. Ya a ver toda la siesta, dimos vueltas, preguntando, buscando a primos, a amigos, a ver si alguien había tenido una comunicación con ella. Lamentablemente nada, y como ya 6 de la tarde del 31 de ese mismo día, ya estuvo el secretario de la Fiscalía Octava, el doctor Baclini, ya tomando testimonios en la comisaría del Manantial. Luego del corte comercial, veremos cómo se inicia la búsqueda desesperada de Beatriz. Asociación Bancaria por una justicia independiente. Beatriz desapareció el 31 de julio del 2006 durante la mañana. Ese 31 de julio se recibe un llamado de la comisaría donde dicen que había una denuncia que supuestamente había desaparecido una maestra.
Cuando volvemos a la tarde a trabajar, hablamos a la comisaría y dice, sí, acá estamos averiguando. Entonces conversamos con la doctora y me voy a la comisaría del Manantial. El 31 de julio de 2006 nosotros teníamos un día de policiales normal, o sea, bastante complejo, y nos llegó la información cerca de las 5 de la tarde de que estaba desaparecida una mujer de la zona del Manantial. Habían pasado muy pocos meses del tema de Paulina Levos, con lo cual, digamos, cada hecho que implicara la desaparición de una mujer traía demasiado revuelo. Y en consecuencia decidimos en el acto ir a cubrir qué era lo que estaba pasando. Averiguamos cuál era la dirección de Betty y nos fuimos directamente al Manantial. Y cuando llego, sobre todo a la comisaría, también para que me indiquen cómo llegaba a la casa, me encuentro con el secretario de la Fiscalía en ese momento, que era el doctor Baclini, quien me confirma el tema de que estaba desaparecida. Me da algunos de los datos que estábamos buscando. Entonces cuando llego, recuerdo que estaba el concubino de Betty. Lo primero que se me ocurrió era descartar si él estaría involucrado en esta situación. Y la única forma era saber a través de todas las declaraciones, porque él acompaña, recuerdo que él acompaña hasta la parada del colectivo y vuelve a su casa, y sube al colectivo y había personas que la habían visto porque era conocida Betty. Y esas personas donde la ven bajar y la ven subir a un auto, un Fiat Uno, me acuerdo, que tenía una estrella. Hasta ahí sabían. Entonces le di instrucciones al jefe de la comisaría que hasta las 7 de la mañana debía tener todas las personas ya declaradas, que no interesaba la hora, no interesaba absolutamente nada, que debían declarar todo. Lo hablé como a las 5 de la mañana y seguían declarando. Y le digo, a las 7 tienen que estar todo. Y a las 7 estuvo todo. Entonces ya lo teníamos como descartado al esposo, al concubino que podría haber ocurrido algo, y hasta ese momento ya habían pasado ya 24 horas y no aparecía. Evidentemente algo raro estaba pasando, porque no era una persona que en su vida normal desapareciera o no dejara dicho exactamente a dónde iba o qué estaba haciendo de su vida. Con lo cual nosotros al otro día, que era el 1 de agosto, ya hicimos una cobertura bastante grande de lo que estaba pasando, y la noticia se conoció a nivel provincial a partir de la nota. Lamentablemente en ese día muy poco se pudo recabar de informaciones. Sí, algunas personas dieron su testimonio, dijeron que siempre acostumbraban a viajar con ellas en ese horario, que habían logrado, una persona dijo que había llegado hasta la avenida Alén y que ahí se la veía como muy apurada y se había bajado ahí, y hablaban de un auto blanco. Quizás yo en ese momento, en ese instante pensé quizás porque ya venía con el tiempo justo, quizás para poder llegar a horario al colegio, porque ya tenía que cubrir el turno, estar a las 7 de la mañana, quizás, para no hacer todo ese recorrido, habría bajado y tomado un taxi para poder llegar al horario, porque ella era muy puntual. Pero de verdad, nunca se me pasó, nunca imaginé que esto podía llegarle a pasar. El 1 de agosto, particularmente, me dirigí al Colegio San Francisco en horas antes del mediodía, y no me quisieron dar ningún tipo de información. Obviamente que la noticia ya se conocía, nosotros ya la habíamos publicado, pero no me quisieron dar ningún tipo de información. Me dijeron que iba a ser una cuestión que iba a manejar la dirección, me atendieron afuera, y después nunca más logramos tener ningún tipo de contacto con nadie del colegio en forma oficial. Nos enteramos que Betty desapareció recién al otro día en el colegio, porque nosotros no nos contó nadie. Solo al otro día dijeron que la señorita Betty no había ido, que estaba desaparecida, pero en el colegio no nos contaron nada. Fueron rumores que salieron ahí. Y obviamente nos afectó mucho saber de que no aparecía y pasaba el tiempo y
no había noticias ni nada de ella. Pero nos afectó mucho a toda la familia porque era como parte de la familia también. Y era todos mis tíos, todos buscando por entero, rastrillando por todos los montes por entero y no. Nos enteramos por los medios. Nos enteramos por los medios. Nos sorprendimos enormemente. Por supuesto que uno queda pasmado después de estas situaciones cuando sabemos que es una persona excelente, una persona que hacía todo el bien. A pocos días de la desaparición de Betty, aparecieron los primeros indicios que señalaban a Nélida Fernández y Susana Costa como las posibles responsables del hecho. El día miércoles se sabe, creo que Julio recordó que Betty le había dicho de que iba a pasar por el departamento. En un primer momento a mí me parecía muy extraño, porque yo como docente también me parecía extraño que suceda algo de parte de las compañeras. Se tuvo la sospecha porque ellas tenían que se preocupó mucho Susana Acosta, porque nosotros nos enteramos por Navarro, de que ella quería mucho participar, a pesar que estaba como secretaria, no como docente en el colegio en ese momento, de participar de los preparativos para la despedida de la directora. Tanto de que la habría llamado a mi hermana días anteriores para que pase por el departamento de ellas para terminar de preparar. Ya no entraba en mi razonamiento en algo que algo malo le podían haber hecho personas que eran sus compañeras de toda la vida. No eran amigas, pero eran compañeras de trabajo. Ese día, cuando él se acuerda que Betty iba a pasar por ahí, es cuando se comenzó a ligar, digamos, a ir atando cabos y ver que podía estar por ese lado la situación, que podían haberle, digamos, hecho algo ellas porque se sabía del deseo, la ambición de ella de ser directora. Con el número del celular se empezaron las averiguaciones, con gestiones que habíamos hecho a través con la doctora Giannoni, se logra tener cuáles son los últimos mensajes de texto a un teléfono. Sospechábamos ya de que se tenía que juntar con la señora Costa y Fernández, pero no teníamos los elementos necesarios para poder llegarle al domicilio de ella. Ya sabíamos dónde vivían. ¿Por qué? Porque la información era que ese teléfono celular también, que era usado por ellas. Entonces, pero ¿cómo llegábamos al domicilio? Creo que ese celular tenía domicilio en Yerbabuena, creo que estaba, no me acuerdo bien, pero no era de acá de Tucumán, el domicilio. Entonces, fue así que con la doctora Giannoni vamos y lo hablamos al doctor Sotel, y creo que ha sido pieza fundamental acá, ¿no? Porque él realmente no se podía dar una orden de allanamiento así nomás, porque no había un elemento para que sea tomado en cuenta por el juez y acceda al pedido de allanamiento. Y accedió el doctor Sotel. Y ahí se secuestra el teléfono. Y se secuestra el teléfono en el departamento de la calle Catamarca, primera cuadra. Se secuestra este teléfono. Comenzaron a aparecer mensajes de texto, llamadas, en las que se advertía de que habían mantenido una relación y aparentemente Beatriz tenía que pasar por la casa de ellas a buscar algo, a encontrarse con alguien, y la policía, debo decir, aunque en este tipo de casos no suene demasiado normal, que se manejó bastante bien en este tipo de cosas. O sea, los datos que fueron saliendo se los tomó rápidamente y se comenzó a trabajar sobre ellos, sobre todo teniendo en cuenta de que no se podía perder tiempo. Bueno, cuando llegamos al departamento, en la conversación que teníamos con la doctora Giannoni, aparte los policías, primero cómo actuaron y se movían dentro del departamento. Hay una parte que me acuerdo perfectamente,
que a cada rato la señora Fernández nos ofrecía café. Y insistía cada rato con el café. Hasta que yo le dije, acá nadie va a tomar café. Así que no insista más. A la larga después, con todo lo que se ha vivido, y si tomábamos café, ¿qué hubiera pasado? Digo yo, no sabíamos. Después de lo de Paulina Levos se puso en Tucumán de boga una palabra bastante en desuso hasta ese momento, que era la palabra protocolo. La policía comenzó a utilizar protocolos para distintos casos y en este caso era el tema de una búsqueda. A partir de la denuncia de una persona no se hacía como se hacía hasta ese momento, que era que podían pasar 2 o 3 días hasta que finalmente se decidieran a buscarle, comenzaran a buscar pruebas, sino que en el acto se montó toda una maquinaria para saber qué había pasado con esta mujer. En el próximo programa de Buscando Justicia... Teníamos una sangre, que era lo más importante, sangre que pertenecía a Beatriz Argañarás, que también era fundamental, y un móvil. Yo creo que cayó al agua, que el cuerpo de Betty Argañarás cayó al agua del Callao. Y de recibir, a ver, tantas noticias desde ahí, desde adentro del penal, ¿quiénes son ellas? ¿Cómo manejan, cómo manipulan, cómo son líderes, cómo organizan, cómo siguen hablando de Dios? Y es decir, ¿qué es esto?